Hola, ¿cómo están, estimados maestros? Esta semana vengo con un material que te va a ayudar bastante para la etapa descentralizada del nombramiento docente. Yo sé que por ahora estás con preguntas como el qué vendrá en la entrevista, cómo hacer la clase modelo, las rúbricas y todo lo que se te viene, pero no te preocupes, yo te voy a dejar acá un ejemplo que te va a ayudar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con este pequeño tutorial. Espero que te sirva bastante, maestro o maestra de educación para el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer, antes que pensar en todo lo que se nos viene, es prepararnos para nuestra trayectoria profesional. Recuerda que la trayectoria profesional evalúa 3 aspectos importantes. La formación académica, reconocimientos, es decir, todos los concursos que has ganado a nivel nacional y regional. Ese es un apoyo que ahora se les está dando porque antes no se consideraba a nivel regional. Entonces ahí ya desde el 2020 ustedes tienen bastante. Si has ganado en algún concurso, has llegado hasta la etapa regional del CREA y Emprende, pues está dentro de tus reconocimientos. Y sobre todo la experiencia laboral. Recuerda preparar tu expediente por triplicado, ¿sí? Lo que vas a hacer es ingresar para el sistema y te va a indicar que completes la trayectoria profesional. ¿Qué es lo que vas a completar ahí? Básicamente es la información de tu título, lo que has estudiado, algunas declaraciones juradas y obviamente si tienes derecho a bonificación, si eres deportista destacado, entre otros. Lo bueno de la trayectoria profesional es que puedes llegar a obtener hasta 40 puntos por sobre tu puntaje, pero no existe puntaje mínimo requerido. Por experiencia propia te diré que yo también cuando pasé por esta etapa del nombramiento me fui solamente con 10 puntos de toda la trayectoria profesional, pero no te pongas triste porque recuerda mi lema: clase modelo mata puntaje de examen, y te voy a explicar a lo largo de todo este pequeño tutorial el por qué. Bien, como estamos en la trayectoria profesional, una vez que tú rellenes esa información dentro del sistema, te va a permitir descargarlo. Tienes que firmar, bueno, obviamente lo imprimes por triplicado, firmas y atrás de todo esta trayectoria profesional que estás considerando, vas a poner todos tus documentos. Vamos a ver aquí nuestra tablita con la que nos van a evaluar, en la cual nos pide posgrado. Mira, si es que tú tienes el grado de doctor, ya no vas a colocar grado de magíster, sino te vas al más alto, ¿sí? Ya no vas a colocar tengo grado de maestría, grado de doctorado, 3 más 2 son 5 puntos, no, porque ahí te dice puntaje máximo 3 puntos, entonces te van a dar directamente el de grado de doctor. Igual, en el título de segunda especialidad son 3 puntos, diplomas de posgrado realizados en universidades o escuelas de educación superior en los últimos 5 años. Recuerda, tienen que ser 24 créditos o 384 horas. Todos los diplomados que has estudiado, considéralos también, ponlos para que obtengas tus 2 puntos. ¿Qué más te ayuda dentro de toda esta trayectoria profesional? Los programas de especialización, mejora continua, actualización, es decir, todos los cursos que has llevado que sean organizados por universidades, institutos, DRE, UGEL, Minedu, entre otras, ¿sí? Simplemente pones la copia simple. Recuerda que ningún documento requiere ser fedateado, no se fedatean ya documentos, ¿sí? Lo que te van a pedir al final cuando te piden el expediente para nombramiento ya de esta trayectoria, como tú vas a presentar por triplicado, uno te van a entregar a ti, es simplemente que adjuntes otros documentos que te van a pedir sobre la salud física y mental, pero eso hablaremos después. Bien, hasta ahí vas obteniendo 11 puntos. Mira, hasta ahí vas obteniendo 11 puntos. Si no los tienes, no te preocupes, pon todo lo que has estudiado. Si tienes de Perú Educa tus certificados, descárgalos. Si tienes de algún UGEL, DRE, descarga y obviamente pon las copias y pon todo lo que tengas de los últimos 5 años. ¿Qué más?
Cursos de actualización, ¿sí? Que tengan mínimo 2 créditos o 32 horas, ¿sí? Vas colocando la copia simple también. En reconocimientos, todos los reconocimientos, si ganaste en concurso de buenas prácticas docentes, proyectos de innovación o otros proyectos nacionales, y estás dentro de los 3 primeros puestos, vas a colocar las resoluciones ministeriales, ¿sí? En el caso de que no tengas ninguna de ellas, pero has participado en concursos educativos organizados por Eminedu, a nivel regional también, considéralos, pon las resoluciones que te han dado. Eso también es válido. Experiencia laboral. Acá vas a colocar todas las resoluciones que tienes seguidas de las boletas de pago, no te olvides. Si has trabajado en un colegio particular, también se cuenta, ¿sí? También es válido, pero pon todas tus boletas de pago, como te hayan pagado. No sé si te han dado por recibos, por honorarios, todo, pones atrás las copias. Y eso se considera, ¿sí? Acuérdate que se va a aceptar con una jornada igual o mayor a 12 horas. Eso ten en consideración. Ahora, acá hay otro punto importante. Ya, acá dice bien claro en lo que es el apartado E, que los años de experiencia docente no son excluyentes con la experiencia que se tenga en zona de frontera rural o BRAEM. Es decir, el puntaje de la experiencia docente en las zonas mencionadas se debe considerar en el numeral 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Significa que tú, si tienes experiencia en rural, en BRAE, vas a sumarle los 2 puntos más que te da por cada uno de ellos. Y estos también tienen puntaje en la experiencia profesional que se ve en el punto 3, donde te dice experiencia laboral, ahí también te suma puntaje, ¿sí? O sea, vas a tener acá un adicional de 2 puntos si dentro de toda tu experiencia también has estado en esas zonas, ¿ok? Eso no se olviden, tienen que verificar. Lo bueno es que al momento de tu entrevista van a valorar junto contigo la trayectoria profesional. Entonces ya más o menos a como armes tu expediente, ten ahí tu puntaje y recuérdale a la comisión, ¿sí? Que se tiene que considerar ese puntaje como experiencia profesional, y si tienes esta experiencia en zona BRAE o en zona rural, que también se debe considerar tus 2 puntos por cada uno de ellos. Bien, ahora teniendo en cuenta todo esto en nuestra trayectoria profesional, una vez ellos rellenen, toda la comisión rellene su acta, te tienen que entregar de los 3 folders que tú vas a llevar, te tienen que entregar uno es tuyo, ¿sí? Al momento que tú ganes tu nombramiento, ese folder es el que tú le vas a adjuntar estas pruebas de salud que te van a pedir, y simplemente lo vas a derivar al UGEL que has escogido para nombrarte. Eso recuerda, no te vayas a olvidar. A mí me pasó, así que trata de no olvidarte, ¿sí? Tú terminas y que te devuelvan de los 3 ejemplares una copia para ti. Bien, entendido esto de la trayectoria profesional, maestros de educación para el trabajo, también les recuerdo, porque esto me han estado preguntando bastante. Me dicen, ¿cómo puedo saber que estoy bien o puedo pasar esta fase de trayectoria profesional? Es que hay docentes que tienen el título de primaria y tienen el título técnico, pero recuerda bien que la norma está específica. En educación para el trabajo es necesario que tú seas docente, puedes ser docente de cualquier otra área en secundaria, y adicional puedes tener el título profesional técnico de un instituto de educación superior tecnológica, o también puedes ser licenciado en la misma especialidad o llevar la especialidad técnica según corresponda, ¿sí? Tienes que ser profesor de educación secundaria, ojo con eso,
Ojo, ahora sí, ya que entendimos esta parte de trayectoria profesional, que son toda nuestra experiencia, documentos, reconocimientos, todo lo que tenemos, y ya lo hemos adjuntado, nuestro folder es por triplicado, bien firmado, y yo te sugiero ya foléalo desde ya, de atrás para adelante, siempre con ese orden. Nos preparamos para la entrevista. Básicamente la entrevista es ¿por qué deberíamos nombrarte? Es como cuando vamos a pedir trabajo hacia otras empresas, ¿no? ¿Por qué tendría que contratarte? ¿Qué vas a aportar a la empresa? Básicamente esa es la entrevista. Así que no te asustes, por ahí he visto que han estado compartiendo preguntas ya con la respuesta abajo, según autores. Olvídate de eso, porque si te escucha la comisión alguna respuesta cartonada, se va a saber que no eres tú y eso te baja puntajes, ¿ya? Ten en cuenta, para la entrevista van a ver tus criterios. El primero, quieren saber cómo eres tú frente al trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Y quieren saber cómo vas a contribuir en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión. Eso es básicamente lo que ellos quieren ver. Y quieren saber cómo has trabajado tú estos puntos mientras eras contratada en otros colegios. Entonces, yo te recomiendo que para esta parte expliques, ejemplifiques lo que tú has hecho como contratada en otros colegios y les cuentes tu experiencia. Te van a venir preguntas como las siguientes. Trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. ¿Qué piensas del trabajo en equipo entre docentes? ¿Qué habilidades tienes para trabajar en equipo? ¿Qué dificultades? Nunca digas que no tienes dificultades, siempre di, sí tengo esta, pero estoy tratando de mejorarla a través de tal. ¿Qué piensas del trabajo en equipo? Obviamente, tú sabes que es necesario el trabajo en equipo. Entonces, ahí vas a tener que hablar acerca de tus habilidades, ¿sí? Habilidades que encuentras en tus compañeros y que quisieras o que crees que vas a encontrar en el colegio al que estás postulando, ¿sí? Porque te va a evaluar una comisión, es cierto, pero ellos también conocen los colegios en el que tú vas a tener interés y te van a preguntar. Entonces tú vas con todas las más altas expectativas y les dices, ¿no? Yo sé que en ese colegio voy a encontrar esto, que son habilidades grandiosas de mis colegas, pero habla desde tu experiencia, ¿cómo has trabajado tú en equipo? ¿Qué has hecho? Te pueden preguntar, ¿cómo lidia usted con las personas conflictivas en el trabajo en equipo? Háblales una vez más de tus habilidades, habilidades como la escucha activa, la empatía, capacidad resolutiva, liderazgo, adaptabilidad, otras más que tú tengas y que tú conoces, y cuéntale la experiencia. ¿Cómo ha contribuido usted en el trabajo colaborativo en otras instituciones? ¿Qué has hecho? Aquí para la entrevista yo te recomiendo, haz un pequeño folder donde pongas las fotografías de todos tus proyectos, todo lo que has hecho. Yo sé que tú tienes fotografías, yo sé que has trabajado en equipo, que quizás en el colegio en el que estuviste el año pasado, el año pasado, no sé, ustedes coordinaron y dijeron, nos vamos al CREA y Emprende, o nos vamos a tal concurso, y todos los profesores de PT de tu especialidad trabajaron en conjunto en algo. Muéstralo. Muestra en las fotografías, indícales cuál fue tu más grande logro. Eso te va a ayudar bastante, ¿sí? ¿Por qué se interesó en postular una plaza en esta región? Ahí hablarás de por qué precisamente quieres estar en ese colegio. Algo bonito has visto en ese colegio, resalta esas características. ¿Por qué cree usted que es la persona más idónea para la plaza? Explícales cuáles son esas habilidades, esas experiencias, qué es lo que tú le vas a aportar a ese colegio desde tu experiencia. No sé, quizás tú has estado trabajando estrategias, ya has pasado o ganado concursos nacionales, internacionales, y tú quieres trabajar en estos concursos con estos nuevos estudiantes, díselos. ¿Ha tenido experiencia en estos temas, por ejemplo, educación bilingüe, si es que el colegio es bilingüe,
O de frente te van a decir educación técnica si estás tratando de ingresar a un colegio técnico. ¿En qué consistió su experiencia? Como te dije, cuenta todo. Acuérdate, para la entrevista no tiene que ser acartonado, no es necesario que le digas según tal autor, según esto, no, porque eso te va a restar puntos. Van a decir este maestro, esta maestra, no ha trabajado en equipo, nos quiere sorprender. Y no, la verdad es que tú tienes tus experiencias, has trabajado años. Si el año pasado fue tu primer año de experiencia, pues cuéntale, ¿no? Todo lo que has trabajado, lo que has visto, lo que has podido desarrollar. O sea, a no ser que sea solo un año de experiencia y que sea un poco limitado, no te recomiendo que tengas esas respuestas acartonadas, ¿sí? ¿Qué más? Te van a venir preguntas como contribución a la construcción de PI, PCIe, PAD, reglamento interno. Obviamente no te van a decir cuáles son las partes del PI, pero sí te van a preguntar cuáles son características de un buen estudiante. ¿A quién considera usted un buen estudiante? ¿Cuáles son las competencias fundamentales de una institución educativa, ¿no?, que debe desarrollar en los estudiantes? Entonces, ahí le podrás decir que los estudiantes deben ser, cómo deben ser, puedes guiarte del perfil del egresado que está en el currículo nacional y obviamente resaltar el más importante, que es nuestra área para nosotros, porque insertamos a los estudiantes en un mercado laboral, ¿sí? ¿Qué enfoques pedagógicos y metodologías le parecen más pertinentes? Acuérdate, en EPT hablamos de la pedagogía emprendedora, la educación social y financiera. Tenemos diferentes metodologías que hemos utilizado, metodologías ágiles que se están usando en otras áreas. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, habla también de las clases invertidas. Hemos trabajado también metodologías como el Lean Canvas y Design Thinking, que son estas ágiles que se utilizan en grandes empresas. Ahí tienes bastante experiencia de la que puedas hablar. Sí, tus enfoques pedagógicos, cómo puede contribuir con los compromisos de gestión escolar, cómo vas a apoyar tú hacia estos 5 compromisos de gestión escolar que tenemos. Entonces ve pensando hacia que los estudiantes se matriculen, ¿cómo ayudarías desde el área de EPT? ¿O cómo lo has hecho? Quizás si tú eres de computación, en algún momento, en alguna institución te pidieron que apoyes, hiciste los afiches, mosquitos, un video, algo, entonces muéstralo. Ahí estás indicando cómo realmente tú has apoyado, qué es lo que tú has desarrollado, ¿no? ¿Qué entiende usted por disciplina, convivencia y autonomía? ¿Cómo se debe trabajar esto con los estudiantes, estos temas? Entonces, ahí estamos hablando prácticamente de temas de un reglamento interno, ¿no?, que también están dentro del PI. Entonces, háblale de tus experiencias sobre la disciplina, porque es importante en el aula y en el colegio. La convivencia, que tiene que ser entre todos los actores de la comunidad educativa. La autonomía. Todo esto lo hemos desarrollado nosotros, siendo contratados y desde diferentes instituciones, sea la privada o bien estado en la pública. Entonces, explícale, cuéntale cómo has apoyado. Tus experiencias valen mucho. ¿Qué otras preguntas te pueden venir? Básicamente las de reflexión sobre la práctica pedagógica y las de interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Que lo vamos a decir así, en cristiano. ¿Qué te motiva a ser docente? ¿Por qué eres docente? ¿Cómo contribuyes al desarrollo de los estudiantes? Entonces, ¿qué me pueden preguntar? ¿Qué me pueden decir? Acá. Se van a basar en ver si eres un profesional ético con compromiso y motivación, si te orientas hacia el bienestar de los estudiantes y si realmente reflexionas sobre tu práctica docente y el rol transformador y la función social que tienes como docente, ¿sí? Entonces van a venir preguntas como ¿hace cuánto tiempo que ejerce la docencia? Entonces tú le contarás cuántos años tienes de docente, por qué te gusta ser docente, por qué escogiste la carrera y qué características debería tener un buen docente.
Ahí puedes explicar incluso características que tú tienes y características que estás buscando o estás en proceso de desarrollar, que son importantes. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a los aprendizajes de los estudiantes? Tus expectativas tienen que ser altas siempre y tienes que hablar sobre las características que puede tener esa zona, esa región, ese colegio, que a ti te parecen interesantes y que te están atrayendo y que por eso quieres estar en esa institución. ¿Qué más te dice? ¿Cuál es la responsabilidad de los docentes frente al desarrollo integral de los estudiantes? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y ahí puedes hablar de hasta dónde es tu responsabilidad y cómo tú te contribuyes, apoyas a que también dentro de esta responsabilidad compartida ingresen los padres, ingresen tus demás colegas de otras áreas, ingrese en sí toda la comunidad educativa, ¿sí? ¿Qué priorizaría usted para lograr el bienestar de los estudiantes? ¿No? ¿Qué priorizaría? Ahí pues tienes que hablar específicamente de esta formación integral por competencias, interdisciplinaria, y pues indicarle que todas las áreas son importantes y por qué y para qué, ¿no? También lo emocional que hemos estado trabajando desde que empezamos el 2020 con la pandemia y que muchos de nuestros estudiantes pues han estado atravesando problemas emocionales debido al encierro y otros debido a la violencia que han vivido pues en sus zonas. Con esto te voy recordando, con estos pequeños hincones que te doy, te voy recordando cosas que puedes haber vivido en tu institución educativa, ¿no? Particularmente en la región a la que yo en su tiempo postulé, resalté bastante el tema de la violencia, porque sí, en las noticias salía que había intentos de suicidio. Entonces hay que resaltar también y priorizar el bienestar emocional de nuestros estudiantes para que exista pues una mejor recepción del aprendizaje de las áreas, ¿no? Y que todos somos parte de esta comunidad, ¿ves? Entonces ya vamos hablando desde ejemplos y qué es lo que hicimos y cómo en una clase, por ejemplo, priorizamos esa parte emocional al inicio, ¿no? ¿Qué le agrada de su labor docente? ¿Qué no le agrada? ¿Y cómo afronta lo que no le agrada? ¿Qué cambiaría de la labor docente si estuviera en sus manos, ¿no? Ahí podrías considerar nuevas estrategias, algo que hayas leído, no sé, nuevos enfoques que se están dando actualmente por todo lo que estamos viviendo, esta era digital. En secundaria, te dice aquí, ¿cuál es la importancia del área de EPT? ¿Por qué es importante el EPT y tu especialidad? Ahí explica por qué, en qué se basa. Yo sé que sabes muy bien por qué tu especialidad es importante. Entonces, ahí habla de todo lo que tú has trabajado en estos años. Si eres de industrias alimentarias, ¿por qué es importante esta buena alimentación? Si eres de computación, ¿por qué es importante mantener al estudiante activo con estas nuevas tecnologías y aprendiendo programación, diseño? ¿Por qué? Si eres de carpintería, ¿qué significa en sí para ti la carpintería? Porque es importante que un estudiante aprenda carpintería o mecánica, que nuevas puertas se abren, ¿ves? Y también te van a venir preguntas como ¿qué libro has leído últimamente? Así que atento, libro, artículo científico, algo que hayas leído y que le puedas comentar. ¿Está estudiando alguna especialización o curso de actualización? También puedes hablar de ello. ¿Y cómo te ayuda y por qué lo estás haciendo? Yo sé que a veces nosotros podemos estudiar alguna actualización porque queremos documentos, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué? ¿En qué me ayuda esta actualización? No sé, yo he visto profesores que están buscando capacitarse en STEAM, en este enfoque, ¿no? Del STEAM, que une diferentes áreas de trabajo para solucionar un problema. Entonces, ¿por qué están estudiando? Porque quieren trabajar bajo proyectos que sean en unión con las demás áreas, ¿ven? Y que va a formar integralmente un estudiante. ¿Qué libros han leído últimamente? ¿Tienes fascículos del Minedu que puedes haber leído? ¿Algún curso en el que estás? Comenta sobre todo ello.
Básicamente aquí vas a hablar de características profesionales y personales que tienes. Búsqueda de bienestar del estudiante y sobre todo la función social. Cómo es que un docente tiene esta función transformadora en la vida de los estudiantes, ¿sí? Por eso te vuelvo a repetir, haz tu pequeño folder donde consideres todas tus experiencias que has trabajado en todos los colegios. Yo sé que si eres de computación, has trabajado alguna página web, redes sociales, has hecho, no sé, aunque sea un folleto, algo has trabajado con tus estudiantes, has llegado en el Crea y Emprende, otros concursos más te has presentado, al de Samsung, no sé. Pon todas las fotografías y muestra lo que has trabajado. Igual, si eres de industria del vestido, si eres de mecánica de producción, muestra todo lo que has desarrollado con tus estudiantes, qué sacaron, qué productos hicieron, cómo los hicieron. Todas esas fotografías, todo ello, incluso si has sido ponente, te han invitado a hacer ponencias, has participado de cursos internacionales, considera todas las fotos que tengas para demostrar que realmente eres una persona que esté interesada en todo ello. Eso habla mucho más que grabarnos una respuesta según algún autor. Son hechos y son cosas que tú has realizado, ¿sí? Recuerda que tampoco existe un puntaje mínimo requerido, ni en la entrevista ni en la trayectoria profesional. Pero en la entrevista, si lo haces muy bien, puedes llegar a obtener 10 puntos por sobre tu puntaje. Ahora sí, nos vamos hacia lo que te interesa más. Preparamos la clase modelo, ¿sí? Yo sé que acá la mayoría está con muchas interrogantes. Y acá dice, el comité de evaluación debe convocar al postulante con al menos 3 días calendarios de antelación a la aplicación del instrumento, indicando la fecha y hora en las que se realizará la actividad. Asimismo, informará al postulante la extensión aproximada que tendrá la observación, la que podrá ser entre 45 y 60 minutos. Y te vuelvo a repetir, ahí tienes mayor ventaja, porque 2019 a mí me han dado 25 minutos. Y yo que no fui muy observadora, no leí bien mi norma y tenía para quejarme. Pero acá ya sabes muy bien, en cuanto te den, recuérdales cuántos minutos son, de acuerdo a norma, tienen que ser entre 45 y 60, a cuánto se llegó de acuerdo a la comisión, y puedes trabajar con tu temporizador, recuerda eso. ¿Qué más te dice? Para la realización de la actividad de aprendizaje, el comité de evaluación deberá convocar a estudiantes de acuerdo a un grupo de inscripción al que postula, es decir, te va a poner al menos 5 estudiantes. Acá también tienes otra ventaja, que al menos 5 estudiantes es más manejable que tener tus 30 estudiantes en el aula. Así que acá ya tienes otro punto más a tu favor, ¿sí? Recuerda que los van a clasificar o los van a formar por la edad, ciclo al que pertenecen, características, materiales y recursos disponibles para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Y acá te voy a dar un pequeño consejo. Te puede decir la comisión qué materiales y recursos, pero recuerda que estos son limitados. A veces un material y recurso solo es un aula y carpetas. Y si tú como EPT vas a necesitar algo más, te sugiero que tú mismo lo lleves, ¿sí? Lleva tus propios materiales. Vamos a ver. Para la clase modelo va a haber una rúbrica, ¿sí?, de 5 puntos importantes, las cuales te van a valorar. Estas rúbricas ya han sido socializadas, son las mismas rúbricas que están desde las convocatorias pasadas, desde el 2015, ¿sí? Entonces, te voy a explicar. Estas rúbricas van a evaluarte más a ti en el desarrollo de la clase que tu sesión de clase, ¿sí? Van a evaluarte a ti dentro de todo el entorno y cómo actúas. Así que vamos a ver la primera rúbrica. Dice, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que aprenden. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 3. Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión, tienes que tener por lo menos más del 90% para llegar a nivel 4. Y acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Ojo, necesitas esas acciones importantísimas. Ahora, acá tienes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Te sugiero que apuntes y que leas directamente nivel 4, porque ahí está todo lo que queremos hacer. Y nivel 1, 2 y 3 para saber lo que no debemos hacer, ¿no? Sobre todo en el nivel 1, lo que no debemos hacer, ¿sí? ¿Cuál es mi consejo? Debes mantener el interés del estudiante desde que das el título de la clase, el propósito y desarrollo de actividades. Entonces tiene que haber motivación, procesamiento de información, gestión y acompañamiento. ¿A qué me refiero? Trata de escoger un tema que sea potente, un tema que interese, un tema que parta desde ese interés del estudiante y que tenga que ver en sus vivencias, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de nivel 1 que no alcanza ninguna de las condiciones. Si yo te digo, título, elaboramos una calculadora en Excel, ya, no alcanza las condiciones del nivel y te vas a quedar en nivel 1. ¿Por qué? Porque vas a terminar cerrándote en el uso básicamente de un software, ¿sí? Y no le vas a ofrecer oportunidades de participación, porque a lo más le preguntarás al estudiante qué es Excel, dónde se usa Excel, para qué se usa Excel, y que son preguntas ya trilladas que no tienen mayor respuesta, y no solo te va a bajar en esta rúbrica, sino en las demás que vamos a ver, ¿sí? Te van a escuchar los estudiantes y te van a dar alguna respuesta, pero se van a aburrir. Y por ahí les vas a estar preguntando simplemente por una respuesta, por la única respuesta correcta que pueda tener. Entonces vas a quedar en nivel 1. Cuando llegamos al nivel 4, donde dice el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades, cuando llegamos al nivel 4, donde nos dice que el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en actividades de aprendizaje propuestas, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden, cuando propones actividades de aprendizaje atractivas y desafiantes, tienes que partir de una situación que esté dándose en el momento, en la zona, en la región, en la localidad, ¿sí? Entonces, eso de hacer una calculadora en Excel está mal enfocado. Podríamos darle la vuelta a ese tema, ¿sí? Por eso yo acá te digo, evita realizar preguntas con respuestas cerradas o rebuscadas, con una sola respuesta correcta, ¿no? Tratar fríamente a los estudiantes y decirles, a ver, estudiantes, ¿para qué creen que es bueno el Excel? Entonces, esa misma forma de hablar fría no va a generar interés, el estudiante simplemente va a aburrirse, va a decir una clase más. Rechazar respuestas de los estudiantes si es que están incorrectas, evita hacer eso, ¿no? Tienes que ser activo, buscar que los estudiantes participen, que te cuenten experiencias, sí, que estén interesados en cómo resolverlo, en cómo desarrollarlo. Por eso tienes que considerar actividades potentes. Y aquí te decía, si te quedas en un solo tema introductorio y te quedas, por ejemplo, en conocer las fases del Design Thinking, estamos muertos, porque no nos interesa que el estudiante lo aprenda de memoria.
Lo que queremos es una actividad potente, entonces nos va a interesar que el estudiante empiece a ejecutar, empiece a armar y aprenda de esos errores y que tú puedas retroalimentarlos. Entonces ahí hay interés, ahí el estudiante te va a preguntar cómo lo hago, estoy yendo bien, te va a hacer preguntas y tú puedes hacer esa retroalimentación reflexiva y vas a lograr de que ellos entiendan lo que están aprendiendo, ¿sí? Entonces, desde el inicio de la clase, desde que empiezas con el título, trata de darles un propósito que sea claro para ellos de qué es lo que esperas al finalizar esa clase de 45 minutos y darles actividades potentes. Eso te va a ayudar a estar en un nivel 4. Pasé alrededor de ellos y ve haciéndoles preguntas abiertas, que todos participen y que todos tengan interés y que todos te cuenten desde su experiencia. Vamos a ver la rúbrica 2. Te dice: promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. El aspecto que se considera en esta rúbrica es la siguiente: actividades e interacciones entre docentes, estudiantes o entre estudiantes, que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Aquí, como te dije, nivel 1. ¿Cuándo estás en nivel 1? Ya, cuando propones actividades que solo te estimulan al aprendizaje reproductivo. Es decir, te estimulan a repetir proceso. Vuelvo a ponerte mi ejemplo de calculadora de Excel. Yo al estudiante le voy a poner, si haces esto más esto, pones igual. Selecciona celda, más celda, más celda, enter, ya está. El otro es igualito, es algo repetitivo. El estudiante solamente lo va a hacer de forma mecánica, no va a aprender. Y te vas a quedar en nivel 1, ¿sí? Por eso te digo, las actividades propuestas deben ofrecer un desafío claro y alcanzable, generar ideas, explicar sus formas de pensar, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, entre otros. Ten en cuenta esto. Yo ya te voy a explicar ahorita con un ejemplo, así que no te preocupes. Ahora, ¿qué debes evitar para llegar a nivel 4? ¿Qué debes evitar? Realizar actividades que exijan una baja demanda cognitiva. Baja demanda cognitiva es recopilar, es reproducir, recordar. Esa es baja demanda cognitiva. Crear, producir, analizar, argumentar son alta demanda cognitiva. Acuérdate de eso. Evita centrarte en actividades simples o rutinarias, como ya te mostré del Excel. Esto igual, más esto, enter. No, eso no. Olvídalo. ¿Sí? Pedir que solo sigan pasos para desarrollar un producto. Cuando nos sentamos nosotros y decimos, ya, mírame, he hecho harina, echen harina, he hecho huevo, echen huevo, batan, ya está, al horno, listo. Son cosas tan repetitivas que no orientan al estudiante y se quedan en nivel 1. ¿Cuándo es nivel 4? Cuando el docente promueve ese razonamiento y creatividad, cuando tú le pides al estudiante en la sesión que haga actividades que le ayuden a generar un producto nuevo, que le ayuden a tener interacción con sus compañeros, que le permitan razonar en diferentes opciones, diferentes ideas, cuando identifican o explican su forma de actuar, de pensar, justifican lo que están desarrollando. Esa es una actividad de alta demanda cognitiva y ese es el nivel 4 que estamos buscando, ¿sí? No está difícil, te estás dando cuenta. Todo está en base a lo que vamos a proponer en nuestra sesión, en lo que vamos a desarrollar. Por eso te vuelvo a explicar. Si vas a hacer una clase introductoria, vas a perder mucho. Trata de hacer actividades potentes, ¿sí? Como son 5 estudiantes, puedes llevar materiales, puedes llevar o pedirles que hagan bocetos, puedes trabajar con materiales reciclados. Trata de ser creativo en ese aspecto para que los estudiantes se encuentren atraídos sobre lo que tú estás pidiendo desarrollar. Vamos a la tercera rúbrica. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes
y adecuar su enseñanza. Dice: acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el logro de aprendizajes esperados en la sesión, y a partir de esto les brinda retroalimentación formativa y o adecuada de las actividades. ¿Qué te van a valorar? Monitoreo que realizas a los estudiantes y el avance de la sesión, y calidad de la retroalimentación, que no tiene que ser una retroalimentación sencilla, sino tenemos que llegar a retroalimentación por descubrimiento y reflexión, ya las más altas, ¿sí? Acá lo importante es que cada actividad a realizar debe contener un instrumento de evaluación. Acuérdate de eso. Yo no le puedo decir al estudiante: quiero que me hagas, quiero que me hagas una torta. Estoy haciendo un ejemplo. Quiero que me hagas una torta. No le puedo pedir eso y no darle un instrumento sobre el cual el estudiante se va a guiar para saber que lo está haciendo bien, ¿sí? Entonces recuerda que tu sesión debe tener un instrumento bien elaborado. Y tú como docente, en base al instrumento, te vas acercando de equipo en equipo y los vas guiando. Y les dices: ¿y cómo vas? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo mejorarías? ¿Qué harías? ¿Qué propones? ¿Y para qué nos serviría todo esto? Y el estudiante va ahí a dar pues esta parte de retroalimentación, va a entender por qué está aprendiendo y por qué tiene que desarrollar esta actividad, ¿sí? Ahora, evita dar respuesta a las actividades. A veces nos pasa eso. Les preguntamos y cuando vemos sus caritas de duda, les damos la respuesta. No, tenemos que hacer que ellos participen, ¿sí? Evita evadir preguntas. A veces un estudiante nos pregunta algo y que quizás no tiene que ver con el tema, se sale un poco del tema o simplemente no conocemos la respuesta. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Lo evitamos. No, hay que tratar de hablar con el estudiante, hay que guiarlo, hay que volver a llevarlo y centrarlo hacia la actividad. Entonces el estudiante ya no va a tener confusiones. Por eso te digo, estas preguntas incómodas de los estudiantes que se salen del tema es cuando no hemos explicado correctamente qué es lo que esperamos de ellos y no les hemos dado un instrumento sobre el cual ellos puedan basarse para realizar el producto. ¿Qué debemos evitar también? No dar retroalimentación de ningún tipo, ¿no? Como que ya ellos lo hicieron bien y ya está perfecto y no te retroalimento. No, igual, si lo hicieron bien también seguimos, porque queremos que llegue a nivel destacado. Ahora, ¿cuándo nos quedamos en nivel 1? Cuando el docente no monitorea, solo mira quién está haciendo mejor el producto, o cuando nos dan respuestas o productos y decimos: ya, se acabó el tiempo, y lo presentamos y no hemos retroalimentado, no les hemos explicado por qué, o cuando evadimos sus preguntas. Cuando llegamos a nivel 4, que es lo que queremos, cuando el estudiante se le brinda esa retroalimentación durante el monitoreo, conversamos con todos, vamos recogiendo estas evidencias a través de preguntas. Cuando los estudiantes nos enseñan el producto y les formulamos más preguntas que puedan ellos darse cuenta de qué pueden mejorar, ¿sí? Cuando vamos hablando con ellos y ellos pues se dan cuenta de para qué les sirve lo que están desarrollando, y te van a contar hasta experiencias de que mi papá hace esto en su trabajo, mi primo hacía esto en la universidad. Entonces estamos llegando a ese nivel y tú le puedes preguntar para qué lo hacían y te dicen: mi papá hace esto y gana dinero. Y estamos llegando hacia niveles más altos, ¿no? ¿Y por qué ganará dinero? Porque sí es complicado, pero es un buen producto, nos genera, no sé, por ahí el estudiante te va a ir hablando más de su vivencia. Entonces vamos llegando a esos niveles, ¿sí?, que queremos de retroalimentación. Y por lo tanto vamos a quedarnos en nivel 4. Vamos a la cuarta rúbrica: propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se espera en esta rúbrica un trato respetuoso y considerado hacia las perspectivas de los estudiantes, cordialidad o calidez que transmite el docente, comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas, ¿sí? Desde el inicio de la clase se proponen reglas para participar, acuérdate de eso, así como respeto hacia los compañeros y sus ideas. ¿Y dónde vemos eso cuando trabajamos una sesión de aprendizaje?
En nuestros enfoques transversales, escojan un enfoque, hablen de ello, hablen de justamente la forma de participar para guardar el respeto entre todos, levantamos la mano, respetamos la idea del compañero, no discutimos. Cuando ya damos estas alternativas desde el inicio, nuestros estudiantes van a tener una buena respuesta. ¿Qué debemos evitar? Tener un trato frío. Te vuelvo a decir, a veces nos sale a muchos de nosotros decirle, joven, señorita, no, es muy frío. Es un trato que puede tener respeto, pero también demuestra que no existe horizontalidad en el trato con ellos, de que hay uno que es superior y el otro es inferior. Y eso nos va a dejar en el nivel 1, porque no hay ese respeto, hay temor. Entonces, simple y sencillamente, no hay cordialidad, no hay calidez, perdemos. Entonces, quitemos eso y podemos llamarle de una forma más agradable, como hijo o por su nombre, o también algunos, ¿no? Cuando trabajan con otros grados, que sea inicial, primaria, a ellos también les permiten decirles, no, corazón, acércate, hijo, acércate, porque es un trato más de empatía, de calidez, ¿sí? ¿Qué más? Cuando no regulamos el respeto a los estudiantes y digamos uno de ellos participó y el otro le puso un sobrenombre o dice algo en contra de la idea del compañero de forma desatinada y nosotros nos quedamos callados en plena sesión, nos baja a nivel 1. Entonces tengamos cuidado. En el nivel 4, el docente siempre respetuoso con los estudiantes, muestra consideración hacia todos y también les enseña a tener un lenguaje respetuoso, a pedir disculpas si es que, por ejemplo, le dije algo que le dañó a mi compañero, ¿no? Y puede darse el caso que en la sesión te des cuenta que uno está faltándole respeto a otro estudiante y le dices, por favor, respeten sus ideas y si nos hemos ofendido hay que pedir disculpas. Entonces, esta intervención oportuna donde el estudiante le pida disculpas y el otro estudiante acepte y siga en el trabajo, nos mantiene en el nivel 4 porque estamos haciendo una intervención rápida, estamos hablando del lenguaje respetuoso, estamos siendo empáticos y le estamos mostrando que debe haber respeto entre ellos, ¿sí? ¿Qué más? La última rúbrica, que regules ese comportamiento. Yo me adelanté un poco, pero estos mecanismos de cómo regulas el comportamiento, la eficacia con que el docente se percata de esta situación y rápidamente habla con el estudiante, te va a mantener en el nivel 4. Por eso también, a la par de los enfoques transversales y de la forma de trabajo, recuerda las normas de convivencia. Si el salón no lo va a tener, lleva por lo menos una pequeña hoja con 5 normas de convivencia y lo pegas. Y ahí los estudiantes los lees con ellos al inicio de la sesión. No te va a demorar dentro de tus 10 minutos de presentación y de motivación, no te vas a demorar, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué debes evitar? Sancionar al estudiante. De ninguna forma lo puedes sancionar. Tienes que buscar otros mecanismos positivos para hablar con ellos. Pasar por alto el comportamiento inapropiado. No, tú en cuanto escuchas vas, te acercas y le puedes hablar a él mismo y haces que se disculpe con el compañero. No permitas ningún trato inapropiado. Perder el control de la clase por algún incidente. No sé, 2 compañeros se faltaron el respeto y ya toda la atención está en la falta de respeto. No, rápido. Agarras, te vas a la situación, agarras tus mecanismos positivos, los pones en práctica con los estudiantes y otra vez todos el foco hacia la actividad que estamos realizando. Entonces, ese nivel de controlar rápidamente la sesión, de mantener a los estudiantes en paz y en armonía, te va a mantener en el nivel 4, ¿sí? Porque previenes. Cuando hablas de normas de convivencia, estás previniendo que exista algún mal comportamiento. Cuando vuelves a redirigir el comportamiento inapropiado, estás trabajando ahí diferentes mecanismos de regulación de comportamiento positivo. Cuando estás
rápidamente retomando la hilación del tema, eres un docente que realmente sabe trabajar esta forma positiva de comportamiento en los estudiantes. Cuando no alcanzas ningún nivel y te quedas en uno, cuando pierdes el control de todo, cuando te pasas por alto estas acciones de los estudiantes, o cuando le terminas sancionando al estudiante con te voy a desaprobar, o en esta actividad no participas, te quedas en nivel 1. Así que tengan mucho cuidado. ¿Se están dando cuenta? Esto más es de tu práctica con todos ellos, de cómo trabajas y cómo rápidamente mantienes el foco hacia las actividades que estás desarrollando, ¿sí? No te desvíes, no salgas del tema y vas a ver que vas a llegar a este nivel 4 en todas las fases. No es difícil. Ahora, ¿por qué te decía que clase modelo mata puntaje de examen? Porque tú puedes ir con tus 180 puntos, supongamos. Sacaste 180 puntos en el examen, ya. Obtienes hasta 10 puntos de trayectoria, más 10 puntos de entrevista. Perfecto, pero no llegas al puntaje mínimo que clase modelo sí tiene, que son 30 puntos. Simplemente quedas descalificado. Y ya no pasa nada. ¿Y quién termina ganando? Alguien que puede ir con sus 120 puntos, ¿sí? Pero que quizás en entrevista y trayectoria llegue a los 10 puntos y en clase modelo llegue a los 50 puntos, que es el máximo. Es decir, en todo llega a nivel 4. Terminas matando al mayor puntaje de examen y te posicionas más alto que los demás para el nombramiento. ¿Te das cuenta? Pero ten cuidado, porque la norma dice bien claro que si no llegas al puntaje mínimo de clase modelo, quedas descalificado, ¿sí? Lean bien esa parte de la norma y tengan mucho cuidado, por eso tienen que situarse en el nivel 4. Ahora te voy a mostrar 2 ejemplos, ¿sí?, de sesión de aprendizaje y quiero que las veas y las vamos a analizar. Yo te voy a dejar mi sesión de aprendizaje, la que yo utilicé para nombrarme, y tú puedes tomarlo como referencia. Y te voy a explicar por qué si llegaba al nivel 4 en la rúbrica, ¿sí? Y te voy a mostrar otra sesión en la que fui a otro concurso de nombramiento en el que no me quedé y me quedé en nivel 2, en nivel 1. Ahora sí, prestamos atención. Te muestro mi primera sesión de aprendizaje. Me mandaron un tema que decía crucigramas en JClick. Y yo, muy obediente, hice mi sesión de aprendizaje. Crucigramas en JClick. Competencia, capacidad, indicadores para evaluar, evidencia, actividades en la enseñanza-aprendizaje. Mira, hasta acá estamos bien, todo este propósito está perfecto. ¿Qué más dije yo? Inicio, la docente da la bienvenida a los estudiantes a conocer los aprendizajes esperados, criterios de evaluación, que está bien, se establece valor a trabajar en esta sesión con ayuda de los estudiantes, pidiendo que den ejemplos de cada uno. La docente reúne a los estudiantes en equipos y les entrega una hoja con un crucigrama. Luego da las instrucciones de la actividad y tras premiar al ganador, la docente hace las siguientes preguntas. ¿Qué es un crucigrama? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de actividad? ¿Qué características tienen los crucigramas? ¿Con qué software podemos elaborar uno? Y damos a conocer el tema de la clase. Desarrollo. Les doy una breve explicación sobre los crucigramas, clasificación, les hablo del uso del programa JClick y me van a seguir con el anexo 2. Te voy mostrando ahorita los anexos, no te preocupes. Se mantienen los equipos, se entrega una situación y una hoja para diseñar un bosquejo de crucigrama y los estudiantes trabajan en equipos. Los estudiantes pasan el bosquejo al computador con el programa JClick y en el plazo establecido la docente evalúa. Cierre. La docente cierra la sesión comentando que los crucigramas son actividades usadas como estrategias de aprendizaje
Y gracias al programa JClip podemos diseñarlas de acuerdo a las necesidades del cliente. Los estudiantes completan la metacognición. Están mis materiales, tiempo, materiales, bibliografía, listo. Te muestro acá cada uno de mis anexos. Mi anexo 1, como te decía acá, entrega un crucigrama. Este era el crucigrama. Ya está, los estudiantes lo resolvieron. ¿Qué más mostré? Mostré mi anexo 2, donde le digo al estudiante que analice, hay que construir crucigramas en JClick, cómo se construye, le doy los pasos. ¿Te vas dando cuenta? Mi actividad no tiene potencia, hasta aquí mi actividad es rutinaria, baja demanda cognitiva. Haces así, 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 y el estudiante simplemente repite. Y luego le doy una situación y le digo, vas a crear uno a partir de lo que te he enseñado. Y el estudiante ya no le alcanzó el tiempo, hasta eso se me pasaron mis minutos, que en ese tiempo me dieron 30, y finalmente quedó ahí mi sesión. Incluso hice mi diapositiva, donde acá resolvían los crucigramas que les di en el anexo 1, las preguntas, perdón, acá les daba el tema, les decía el propósito, un propósito que no se entiende mucho. Analiza y aplica técnicas para seleccionar prototipos de diseño, no dice nada. La capacidad, la competencia. ¿Qué es un crucigrama? Consiste en escribir una plantilla y le explicaba qué es un crucigrama. Les mostraba cuál fue el primer crucigrama del mundo. Y de frente JClick, criterios de evaluación, que no se entiende, esto no es una rúbrica, esto no es un instrumento, así que no se entiende. Aparentemente una sesión completa, pero en la práctica me quedé en 1 y 2 en todos los niveles, porque eran actividades sin potencia, repetitivas. Según yo, mi motivación era darles un crucigrama. Por eso les di el anexo 1. Ya está. Entonces acá estás viendo una sesión que no debes hacer, no debes repetir ninguno de estos pasos. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una buena sesión de aprendizaje y a mí no me dieron una situación significativa, yo me la invento y la pongo en relación al contexto y realidad de mis estudiantes. Tenía que haber partido de una situación significativa que les demuestre y les dé algo retador para trabajar. Pero no, yo pensé que motivación era darles crucigramas. La actividad no fue potente porque les dije ya, JClick es esto, así se trabaja. Y chicos, conmigo siguen los pasos que yo estoy mostrando y hacen el crucigrama. Entonces todos me siguieron como autómatas y al final para la última actividad no alcanzó el tiempo, entonces hasta donde quise evaluar y ya no podía porque yo era la que estaba diciendo y ponen un cuadradito, inserten otro cuadradito, y era tan repetitivo que mis estudiantes se aburrieron y no hubo esta parte de evaluación, retroalimentación, no hubo nada. Esta fue una sesión pésima, alcancé niveles 1. Ahora te voy a mostrar una sesión en la que sí llegué a niveles 4, que es la que estás viendo a continuación. Acá resalto mis capacidades, me dieron el tema, avisos publicitarios para presentar nuestras propuestas de valor, era el tema. Diseña alternativas de propuesta de valor creativas e innovadoras, pongo mi desempeño precisado. Oriento a los compañeros en el trabajo cooperativamente. Mi enfoque transversal, superación personal. Entonces yo hablé con los estudiantes que íbamos a empezar por ahí. Y pasé las secuencias didácticas, inicio, proceso, salida.
Empecé saludando a los estudiantes, dando a conocer el valor y actitudes a desarrollar en la clase. Luego mostré la historia de Alberto, que es mi situación significativa. Acá está, situación significativa. Ahorita te voy a mostrar la historia de Alberto. Tras ello le hice las siguientes preguntas a los estudiantes, después de que vimos mi situación significativa. Y mediante las ideas que me daban los estudiantes, di a conocer mi título de la clase. ¿Qué mejor motivación que mi situación significativa, de dónde nació todo? Ahora, una vez mis estudiantes conocían correctamente el propósito, el título, qué es lo que esperábamos en la clase, que es toda esta parte inicial, pasamos al desarrollo. Y acá es donde yo te explicaba, lleva tu material. Ya, yo le expliqué a los estudiantes los pasos para elaborar un aviso publicitario que lo puse en mi diapositiva. Ahora te voy a mostrar. Luego distribuí a mis estudiantes en equipos. Ya estaban todas ya felices, empoderadas, querían hacer esos avisos publicitarios de productos, servicios. Pero yo jugué un poquito con ellas antes de dedicarme a comentarles qué es CorelDRAW, para qué es CorelDRAW, qué se hace en CorelDRAW, que mucho se repite, ya las estudiantes han visto algunas de ese primer grado. Yo me centré en algo importante. Antes de todo eso, primero hablemos de qué es producto, qué es servicio, y recordamos las normas para realizar el trabajo en equipo, y les entregué un sobre con imágenes, ¿ya? Ahorita te voy a explicar por qué. Cuando las estudiantes estuvieron en equipos, hablamos acerca de cómo se va a trabajar, qué deben hacer, y les di un sobre. Antes de mandarnos a CorelDRAW, antes de trabajar un aviso publicitario en CorelDRAW, primero hay que hacer un boceto, porque de dónde me nace la idea, en mi cabeza no va a estar. Puede estar una parte de la idea y su compañera tiene otra parte de la idea. Entonces yo les ayudé con un sobre con imágenes, un sobre con un tema específico. Y yo les dije que ellas se inventaran el eslogan, el nombre del producto o servicio, que le pusieran colores, que aumenten lo que ellas quieran y que acomoden cada uno de los elementos en un papel. Ellas le podían dar fondo, lo que ellas quisieran, pero tenían tiempo para el trabajo. Entonces cada equipo, en base a estas imágenes, empezó a trabajar en su boceto. Ahí empieza la actividad potente, ¿ves? Todas estaban con, yo tengo la idea de, y tal producto y tal cosa, pero yo ya les había dicho incluso la rúbrica de trabajo. Entonces todas estaban emocionadas en llegar a la D, porque la misma me dijo que en la D yo llego cuando hago esto, y si hacemos así, todas ahí preocupadas por llegar al máximo nivel, y utilizando las imágenes han podido empezar a desarrollar pues las ideas, los conceptos que tenían, y le ponían con plumones o colores nuevos elementos. ¿Ya? Acá está la actividad potente, acá está el momento donde las estudiantes no pensaban en voy a hablar, voy a sacar mi celular, nada, más bien estaban preocupadas en, ¿y si le ponemos este color? ¿Y si le ponemos esta frase? Yo realizaba el monitoreo del trabajo en equipo, y si había dudas, les ayudaba a través de preguntas, las guiaba, y luego les pedía que peguen el boceto en la pizarra. Todas pegaron sus bocetos emocionadas. Una vez pegaron sus bocetos, les expliqué la parte más sencilla, cómo insertar imágenes y textos en CorelDRAW. Así, rápido, las imágenes yo las tenía en un USB. Para eso es importante que llegues temprano, si es que vas a trabajar en un laboratorio. Lo pones en la computadora y les dije, se inserta poniendo tal, insertar. Ya no me dediqué a contarles qué es CorelDRAW, para qué sirve, cuál es la historia, quién lo creó, porque hasta eso se nos va la hilación del punto principal, que era hacer el aviso publicitario. Entonces, las estudiantes trabajaban y yo verificaba el trabajo y les volvía a repetir que vean su rúbrica, y conversábamos y ellas mismas miraban los colores
y miraban qué tipo de fuente iban a usar, qué tamaño, de acuerdo a sus bocetos. Entonces había una retroalimentación oportuna. Finalmente, las estudiantes imprimían su aviso, porque a mí se me dio la chispa de llevar mi impresora, así que las estudiantes imprimieron sus avisos publicitarios y mostraron los resultados, boceto y lo que hicieron, boceto y lo que hicieron. Entonces, como docente ya retroalimentaba ideas en general y evaluaba con la rúbrica, ellas mismas se evaluaban y completaban su metacognición. ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Para qué me sirve? Entonces ya ellas tenían en mente de que me sirve para vender mi producto, posicionarlo en el mercado y todo ello. ¿Se dan cuenta? ¿Qué instrumento utilicé? Rúbrica. Y bueno, lo esencial, que era colocar tu nombre y apellido. Listo. Como te decía, la parte 1 de mi sesión de aprendizaje, que era la historia de Alberto, después de presentarme, hablar con ellas sobre las actitudes, valores, todo ello, yo les mostré el problema de Alberto, una historia de la vida real, que es mi situación significativa. Entonces les hablé de que Alberto estaba en su clase de PT, decidió emprender con desayunos nutritivos, pero no podía vender. Entonces, ven, acá está toda mi situación significativa, algo que sucedía porque sus profesores de PT, yo que había ido antes a esa región, antes a ese colegio, lo había visto. Entonces, acá les comentaba que justo le puse, para llamar más la atención todavía, el nombre del colegio de los varones, porque este era un colegio de mujeres. Entonces Andrea, la amiga de Alberto, le dijo que para el emprendimiento podían emplear métodos y le dijo que haga un cartel para darle un nombre al producto, y entonces ahí es donde empezaron a ver resultados. Y yo preguntaba: chicas, ¿qué harías si tú fueras Alberto? Y todas decían, no, oye, no, si voy a vender desayunos, maestra, yo considero que debía haber hecho aunque sea un letrerito en pizarra, un letrerito en cartulina. ¿Qué le faltaba hacer a Alberto? Ser más práctico en ese aspecto, o ir a un diseñador, pero no tiene el dinero. ¿Qué podía pasar? Muy bien, podemos ir al diseñador. ¿Y qué más? Pero si no nos alcanza el dinero, ¿qué hacemos? Entonces ahí hablábamos con todas estas preguntas. ¿Qué debe contener un aviso publicitario? Incluso les pregunté y ellas decían el nombre del producto. ¿De qué trata el producto? Entonces, esa parte es la que yo les mostraba acá, con ejemplos, ¿ven? Por ejemplo, el de Pantene, KFC. Entonces, las chicas ya tenían idea y les dije qué elementos debía tener este aviso publicitario a través de los nombres, de todo ello. Y después les decía que ellas tenían que trabajar esos avisos, y ahí es donde ya les di pues los sobres, ¿sí? Y las estudiantes descubrían el sobre que tenía diferentes imágenes, diferentes elementos, y hacía mi acuerdo para el trabajo en equipo: trabajar en orden y en voz baja, cumplir con los tiempos asignados, levantar la mano. ¿Ven? Acá ya estamos trabajando la rúbrica 4, la rúbrica 5, ¿sí? La rúbrica 1 incluso. Y ya se podía ir de equipo en equipo y valorar. Pero ojo, a todo esto le falta algo importantísimo, espérenme. Falta la fichita de trabajo, donde abríamos el sobre y les mostraba la rúbrica, cómo te voy a valorar el trabajo. Entonces las estudiantes ya sabían que un trabajo correcto implicaba hacer estas dos actividades para obtener un logro destacado. Logrado si llegábamos hasta ahí por cuestiones de tiempo, en proceso y en inicio. Cuando mi estudiante entiende esta rúbrica, se las explico desde el inicio, les digo cómo quiero el trabajo, se centran acá, porque todos los estudiantes dicen yo quiero mi AD. Entonces se van directamente acá y leen esto que deben evitar, y lo que debe contener está marcado con negritas. ¿Ven? Entonces mis estudiantes trabajaron conmigo. Cuando abrieron todo su sobre, trabajaron rápidamente las preguntas.
En CorelDRAW pasaron todo, me alcanzó exactamente los 25 minutos, porque esa vez me dieron 25 nada más, para un salón de 30 estudiantes, y fue un trabajo potente y práctico. Por eso te digo, docente, tú vas a hacer una sesión y no vas a tener computadoras como sucedió en mi caso. Trabaja bocetos, lleva herramientas, haz un trabajo más potente y que sea más sencillo, pero que haga que los estudiantes tengan interés y trabajen entre todos, no que se queden fuera del trabajo, ¿sí? No que se queden ahí como pasivos mirando lo que podría ser. Entonces, rápidamente vas a generar esta actividad que el estudiante va a estar centrado en resolver el problema y va a generar ese pensamiento crítico, la parte de creatividad, de estar centrado en el tema. Si vas a trabajar, por ejemplo, industria del vestido, puedes partir desde que tomen medidas, ellos mismos se tallen, tomen medidas, cuánto de tela, calculen, no lo sé. Si vas a trabajar carpintería, puedes llevar herramientas básicas y pequeñas para que clasifiquen, verifiquen, hagan una pequeña práctica, y eso no te va a costar nada, no te va a costar mucho tiempo, ni te va a cansar tampoco con respecto al trabajo que ellos van a desarrollar. Trabaja desde la situación significativa, el inicio, proceso, salida, que tus actividades tengan instrumento de evaluación. En mi caso es una rúbrica, en tu caso puede ser una lista de cotejo, ¿sí? Pero hay que generar reflexión. Entonces el estudiante al final dirá qué le faltó y en qué debe mejorar, ¿sí? Y obviamente siempre valora positivamente todo esfuerzo de tu estudiante. Con eso estás llegando a 4. Por último, mis recomendaciones: llega temprano a la clase, ¿sí? Te van a dar un horario, tú ve con anticipación. Así vas a tener tiempo, si son pocos estudiantes, para que tú distribuyas el salón. Yo te recomiendo que sea en forma circular, para que todos puedan verse, ¿sí? Y puedan participar. Y para que tú coordines con el comité de evaluación y coordines con los estudiantes. Vas a tener un tiempo, habla con ellos y diles: ¿saben qué, chicos? Apóyenme con el trabajo, no celulares, y estén atentos. Se acabó. Con esas 3, los estudiantes van a estar tranquilos. No te olvides de llevarles por lo menos un refresquito o algo para después de la clase, porque están dando su tiempo los pequeños. ¿Qué más? Trae tus propios materiales y recursos. Yo eso te lo voy a recomendar bastante. Es mejor tener tus propios equipos, materiales a la mano para evitar algún percance. La institución te puede decir: sí, yo tengo computadora, tengo esto, tengo el otro, tengo proyector. Y a veces, ¿qué sucede? Que metes tu CV con tu material y tiene virus y se borró todo. No hay nada mejor que lo propio. Y como te estoy diciendo, no va a haber oportunidad quizás de estar en talleres grandes. Entonces yo me anticipo y llevo 2 paquetes de herramientas, 2 paquetes que me puedo prestar anticipadamente y que puedo utilizar para que se hagan estas actividades con los chicos. Tercero, trabaja una clase potente. No te quedes con clases introductorias o solo de emprendimiento. No te quedes ahí, porque eso va a ser soso. Los estudiantes ya se cansaron de ver la parte inicial, donde los distribuyes, les dices cómo es un emprendedor, ya se la saben de memoria. No, los estudiantes necesitan algo novedoso referido a tu especialidad. Y si tú te vas a quedar, eres de pastelería, panadería, y te vas a quedar enseñándole lo que es un emprendimiento, pierdes. Pierdes tú, porque no vas a mostrar tu potencial como docente de especialidad. Pierdes tú y pierden los estudiantes, porque es una clase que ya han visto todos los años y ya saben ya que formamos equipos, pensamos en una solución a un problema y todos te van a decir contaminación y se va a salir de lo que tú querías trabajar. Entonces, haz una buena clase, busca esas actividades. Bien, yo te voy a dejar esta clase que yo hice, ¿sí? Si es que en algo te ayuda,
para que lo descargues, lo modifiques, le pongas más cosas, yo no sé, a ti te puede servir y puedes hacer mucho más, ¿sí? Espero que este pequeño tutorial te haya servido, te ayude y realmente te haga ver cómo es esta segunda fase, ¿sí? Porque yo la he pasado y la he pasado pues varias veces. Yo sé que varios de ustedes también han estado ya en etapas anteriores de nombramiento, y cuando estamos en esa situación a veces buscamos a alguien que nos apoye y nos diga cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces espero que te haya ayudado bastante. Va a haber un pequeño cursito para estas semanas, ¿sí? Para estos días, que voy a publicar el formulario. Son vacantes súper limitadas porque si no, no me voy a abastecer para poder ayudarlos a todos. Los que desean, estén interesados, voy a dejar abajo el formulario para que puedan inscribirse y tengan informes. Los montos son módicos, porque el interés aquí no es llenarnos de dinero, sino es ayudarte. Somos una comunidad que lo que busca es que tú puedas lograr tu nombramiento, y espero que después de todo este proceso, en febrero estemos festejando todos con los nuevos nombrados y que sea la mayoría, y que muchos de ustedes ganen su bono de atracción. Ojo, que el bono de atracción no es difícil de alcanzar, no es difícil. Así que con toda la fe del mundo y toda la suerte, energía positiva que les dejo, si te gustó el material, no te olvides que tenemos también, si nos quieres apoyar, nuestro Yape. Siempre tu cariñito es bien recibido. Gracias, maestros. Nos vemos hasta el próximo video.